buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Politicando, gracias a la señal de Más TV. Estamos nuevamente acá, casi finalizando el año, un año que nos ha traído muchas cosas. Un año donde se vivió una transición del gobierno, un año donde hemos vivido bastantes cambios a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Para hablar de estos y más temas, tenemos hoy a una persona, un invitado de altura para hablar qué está pasando en el país, qué pasó particularmente en el Congreso, y le voy a decir algo. Lo tuvimos el año pasado debatiendo entonces con un candidato de un partido completamente antagónico al que hoy es el partido oficial. Hablamos del diputado Raúl Barrera del Partido Movimiento Semilla. Raúl, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué Gracias. placer verte, maestro. Bienvenido a tu hogar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, un poco fatigado, pero satisfecho con lo poco que hemos conseguido, que es al mismo tiempo trascendente. Okay. Y esperando que el 2025 podamos dar inicio con la reforma política que la gente sigue esperando. Raúl, ayer lunes fue publicado en el diario oficial un paquete de leyes que fueron aprobadas en las últimas semanas en el Congreso. Ley PNC, ley de competencia, el presupuesto y también la nueva ley ganadera que le llaman, que es de la integración del sector agrario, pecuario y demás. Para empezar, Raúl, ¿Cómo haces este balance como diputado del Congreso de lo que ha pasado en esta legislatura? Y sobre todo, te la voy a poner un poco cardíaca. Si el punto de referencia es esta legislatura con las pasadas, ¿qué me puedes decir? ¿Que se ha mejorado? ¿En qué se ha avanzado? ¿Y en qué cosas o aspectos se ha permanecido igual? Si es que algunos aspectos han permanecido igual o no. ¿Cómo lo ves? Lo que ha permanecido igual es que el Congreso es un espacio de negociación. Eso sigue siendo igual y no ha cambiado. Pero eso es en todo el mundo. Eso es en todo el mundo. En todo el mundo. Lo que ha cambiado diametralmente es con qué moneda negocias. Okay. Pasaste de un Congreso donde algunos diputados recibían dinero en efectivo en sobres Manila antes de una votación, o la promesa de una transferencia el día de una votación. Pasaste de eso a negociar sobre la base de otros términos. Y esos otros términos son, por ejemplo, proyectos de inversión en los municipios bajo el control de municipalidades, CODEDES, o el gobierno central. Entonces, la negociación es una palabra que siempre va a estar en el Congreso. El expresidente John F. Kennedy decía, no negociemos nunca por temor, pero no tengamos nunca temor de negociar. Y negociar es entender las necesidades del otro y las expectativas del otro. Nosotros definimos un marco ético, es una cancha ética donde no nos podemos salir, y en el marco de ese espacio podemos entrar en un acuerdo de cesiones recíprocas, en el margen de lo tolerable. Y eso permite que se aprueben leyes de gran trascendencia, como la ley de atención integral del cáncer, la ley de trasplantes, la ley de tarjetas de crédito, la ley de competencia, que esperó 103 años para ser aprobada. Ley de infraestructura vial, súper importante. Prioritaria, así es, y ojalá podamos seguir el año próximo con la reforma electoral y, ¿por qué no?, la reforma constitucional. Okay. Lo que ha cambiado es que la extorsión y el chantaje ya desaparecieron del Congreso, y sobre todo el estímulo financiero en efectivo. Llegar con un diputado y mira, vota por esta ley y aquí hay un sobre con 10,000 quetzales o 50,000 quetzales, eso ya no existe. Quiere decir que estamos dejando un viejo régimen y entrando a uno nuevo, pero con la enorme dificultad de que los que tienen vocación democrática todavía son minoría. Okay. Y tenés que batallar con una mayoría que viene de viejas prácticas que es difícil desarraigar. El Congreso solo va a cambiar cuando una mayoría democrática y hegemónica pueda entrar en el libre debate de las ideas sin tener que estar cediendo asuntos que naturalmente o que originalmente no cedería. Vos sos del partido oficial, Raúl. ¿Cómo has visto la bancada? Y le llamo bancada porque sí, sabemos que hay ahí ciertas, serían palabras de huizache, ciertas marrullerías jurídicas que se han hecho para que no puedan estar constituidos como bancada. Pero ¿cómo has visto el papel tuyo, el papel de tus compañeros, el papel de la bancada oficial en general? Ayer, cabal, veía un video ahí del diputado Samuel Pérez Álvarez, que le enviamos un video, vamos, salud, donde se decía de que les estaban diciendo que estaban como que peleados con el Ejecutivo, y él dice, mucha, esto nunca pasó, ¿por qué lo están diciendo? Pero ¿cómo va el papel de la bancada? Bueno, para empezar hay que decir que somos bancada Semilla, y el hecho de que aparezca un juez que se colude con otros fiscales por razones políticas
para sacarse de la manga una resolución ridícula, no puede menoscabar la voluntad popular. Nosotros somos representantes de un partido político llamado Semilla, somos la bancada de gobierno y somos 23 diputados que tenemos el mandato de representar a ese electorado para proponer asuntos que resuelvan los problemas nacionales. Somos bancada y lo seremos siempre, y el asunto eminentemente administrativo se va a dilucidar en tribunales. ¿Le ves salida? Muy pronto, sí. Es una cuestión de tiempo, y a ello contribuye en buena medida la rectificación que hicimos a la ley contra la delincuencia organizada, que era un instrumento que estaba siendo utilizado con fines políticos para que un juez del orden penal, que no tiene ninguna competencia en el ámbito electoral, suspendiera partidos políticos. Una cuestión insólita e inaceptable que nosotros corregimos desde el Congreso para la protección no solo de un partido político, sino del sistema democrático en su conjunto. La bancada Semilla se integra por 23 diputados, 23 personas diferentes. Y en esa pluralidad creo que está también nuestra fortaleza. Se ha dicho mucho que hay facciones, que hay enfrentamientos internos. En un grupo de 23 personas habrá 23 formas de pensar y 23 mundos distintos, y es normal que haya disensiones dentro de ese bloque. Pero tenemos una enorme virtud, que es el espíritu de unidad. Y en ese espíritu de unidad las fracciones. Votamos de manera alineada. Tenemos un vocero general, que es el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, que ejerce hasta este momento como jefe de bancada. Y tenemos otros 22 diputados que tienen vocerías en rectorías específicas. En ambiente, en salud, economía, protección de los niños, tránsito, comunicaciones, puertos. Cada uno de nosotros quiere especializarse en un ámbito específico para ser el mejor diputado posible. De tal suerte que cuando planteamos una reforma, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia, Andrea Reyes sale al frente. Una reforma en materia económica, Samuel Andrés Pérez es el vocero. Una reforma en materia laboral, es Elena Mota la que sale al frente. Y yo querría estar al frente de todo lo relacionado con la reforma constitucional, si es que podemos llevar a cabo el proyecto, más allá de iniciativas que cada uno de nosotros tiene a nivel personal. Pero trabajamos como una orquesta donde cada uno tiene un instrumento diferente. Y a veces desentonamos un poco, pero somos la misma orquesta y estamos unidos. Y la relación con el presidente es fluida. Naturalmente, él tiene una vena diplomática muy marcada de toda su vida, y algunos de nosotros somos un poco más combativos, más guerrilleros. Y tal vez la distinción consiste en cómo nos proyectamos hacia afuera, pero el espíritu es el mismo. Pero todo bien, todo tranquilo. Sí. Buenísimo, Raúl. Mira, ahora hay un tema ahí hablando que se hizo un poco ahí de que cada quien se va para rectorías específicas, que es lo ideal. O sea, yo creo que cada quien pues, está capacitado para hacer lo que sabe. Sí. Yo te he visto ahí bastante el tema de la reforma constitucional, tweets muy polémicos o exposed, ya que el tío Elon Musk ahí le cambió el nombre a la red social. Sí. Lo vamos a platicar, me interesa que lo platiquemos, pero antes estuviste presentando una iniciativa de ley, va bastante encaminada a la rectoría del tema de la niñez, adolescencia y salud sexual y reproductiva. Sí. Contame, ¿qué es esto? ¿Por qué es importante? Porque me imagino que muchos van a decir, ay, pero tantos problemas tiene el país, ¿y por qué presentan? O sea, pero me imagino que hay toda una ciencia detrás. Si nos puedes contar. Claro, la máxima prioridad del Estado debería ser la protección de los niños, niñas y adolescentes. Mandato constitucional, ¿verdad? Así es. Y si yo tengo que jerarquizar los problemas del país, yo pongo en la cúspide los embarazos en niñas. Ok, interesante. Los embarazos en niñas son probablemente el germen de pobreza más claro y más duro que tenemos al frente, porque una niña embarazada significa una maternidad forzada, dolorosa y prematura. Y significa un hogar que va a multiplicar un círculo de miseria. ¿Qué futuro puede tener una niña embarazada? Va a tener que vivir siendo heroica y estoica y sobreponiéndose a condiciones adversas, porque el plan de vida se le termina y la maternidad le afecta toda su vida. Entonces el problema de las niñas embarazadas es muy grave, y el origen de las niñas embarazadas es primero cultural y en segunda instancia es eminentemente legal. Hay un problema muy grave en el Código Penal que permite que adultos tengan relaciones sexuales con niñas que ya cumplieron 14 años. Cuando nosotros contamos esto, la gente se sorprende, porque muchos pensarían, deduciendo lógicamente, que tener relaciones sexuales con menores de edad es delito, pero no es delito. La ley penal en Guatemala hoy, en el año 2024, que estamos terminando este año, todavía permite que una persona de 40 años tenga una novia de 14.
y que tenga relaciones sexuales con ella, y eso no está prohibido según la ley penal. Es un defecto que subyace en nuestra legislación desde el año 2009. La iniciativa de ley 6430, de la que yo soy ponente principal, Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, busca rectificar los artículos 173 y 173 bis del Código Penal para prohibir las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, porque no son normales. La mayoría de los embarazos en niñas no son resultado de relaciones entre adolescentes. 7 de cada 10 embarazos donde la embarazada es una niña son resultado de una relación con un hombre de más de 20 años. Y hay casos muy graves. En Oriente tenemos el registro de hombres de 50, 60 y 70 años que embarazaron a niñas de 14 y 15 años de edad, y esas relaciones, a la luz de la ley vigente, están permitidas. Es un problema muy grave de índole legal que se traspola también a lo cultural, porque también existe una pésima costumbre en amplias zonas del país, donde las niñas de 12 o 13 años ya se las empuja a formalizar una relación con cualquier persona, porque en algún momento dejan de ser o empiezan a ser una carga, según algunos núcleos familiares. Entonces se trata de garantizar la integridad y la indemnidad física de los niños, niñas y adolescentes, porque un país no puede permitir que venga un hombre mayor y tenga relaciones sexuales impunemente con una niña de 14 años. Y prohibiremos esas relaciones, las elevaremos a categoría de violación, porque actualmente la ley establece que un adulto no puede tener relaciones sexuales con alguien de 0 a 13 años. Ese marco de protección está garantizado. Se establece que es violación. La ley no permite o no consiente o no autoriza o no tolera que una niña de 13 años diga que le da permiso a un adulto para tener relaciones sexuales con ella. En este caso, el permiso no tiene efectos legales, y aunque la niña diga que dio autorización, ante la ley eso es violación. Pero ¿qué pasa cuando la niña cumple 14 años? Cuando la niña cumple 14 años, se legaliza. Desprotegida. Es prácticamente la legalización de la pedofilia. La pedofilia en Guatemala está legalizada por un defecto muy grave en el Código Penal, y lo que nosotros buscamos es simplemente, después de un larguísimo debate, porque esto nos costó muchas mesas de discusión a lo largo y ancho del país, donde escuchamos incluso a niños, niñas y adolescentes, padres de familia. Es decir, fue una ingeniería parlamentaria gigantesca que tiene grandes costos, por cierto, y agradezco mucho la cooperación de las organizaciones que nos permitieron recorrer el país para llevar este debate a todo el país. Lo que hicimos fue hacer conciencia de que un defecto en la ley permite que muchos agresores y depredadores sexuales estén impunes. Hombres mayores que están buscando muchachitas de 14 o 15 años de edad, porque ellos saben que la edad mínima es 14 años. Si ya tiene 14 años, me puede dar permiso y no hay delito. Pues lo que vamos a hacer es elevar la edad mínima de consentimiento hasta los 18 años para que sea ilegal en todos los casos que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de edad. ¿Y qué pasa si hubiera, si hay un tipo de consentimiento? Si hay consentimiento entre... De cierta manera, sería catalogado en ese caso como violación, aunque sea menor. Aunque sea menor. Entonces, lo que tenemos por delante es un desafío cultural muy grande. Apenas aprobada esta iniciativa de ley, que por cierto vamos a empezar a conocer en el Congreso este jueves. Este jueves tenemos una sesión extraordinaria. La Ley Orgánica del Congreso nos ordena a tener 2 sesiones extraordinarias cuando hay receso. Ahorita que terminó el periodo ordinario, el 30 de noviembre, entramos en un periodo extraordinario. Hay que tener 2 sesiones durante diciembre, ya tuvimos la primera. En esta segunda, en el orden del día está el conocimiento de la iniciativa de ley 6430, de la que yo soy el ponente, Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil. Entonces es cuestión de tiempo, de 3 o 4 sesiones, ojalá no más, en las que podamos conocer esta iniciativa para aprobarla. Una vez que se apruebe, tenemos una ingente tarea educativa para inundar los medios de comunicación. Correcto. Y decirle a la gente, bueno, si antes era legal que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de edad, con una menor de edad, a partir de la entrada en vigencia de esta ley está prohibido. Queda terminantemente prohibido ante los ojos del Estado que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de edad. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo una novia menor de edad? Esperar a que tenga 18 años. No, simplemente ser responsable en términos éticos, en términos biológicos, en términos afectivos. Y si hay adultos que tienen novias menores de edad, lo responsable es esperar a que estas menores de edad cumplan 18 años. Un Estado no puede permitir las relaciones entre un hombre de 50 años y una persona de 14. No se puede. Muy distintas son las relaciones
entre adolescentes, que la ley penal tampoco puede penalizar estas relaciones. No vas a meter a media Guatemala a la cárcel. Sería antinatural prohibir todas las relaciones entre personas de la misma edad que están cerca de la mayoría de edad. La ley prevé una excepción para considerar estos casos también, porque la ley penal no puede ser tan severa, tan punitiva con los adolescentes, pero sí debe ser muy restrictiva con los adultos. Entonces es una iniciativa de ley que yo he llamado una pieza de historia legislativa, porque puede cambiarle el rostro a Guatemala. Cada 15 minutos, una niña da a luz en Guatemala. Cada 15 minutos son 30,000 nacimientos al año, y el 70% son resultado de relaciones con hombres muy mayores a las niñas. Queremos resolver uno de los más graves problemas de la historia de Guatemala y lo vamos a hacer. Alguien dijo en algún momento que si bien los proyectos de leyes dicen al final, pues publíquese y cúmplese, realmente debería decir publíquese, explíquese y cúmplase. Exactamente. ¿Cómo explicarle esto a la población guatemalteca en general y sobre todo a esos rincones a donde es muy difícil que a veces llegue este tipo de información? Porque cierto es que también no pueden alegar después ignorancia de la ley. Sí. Pues desde ese momento... ¿Quién le toca eso? Bueno, ¿Y quién le toca? Redes sociales, generadores de contenido, medios de comunicación, del Ministerio de Salud, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Todos debemos ponernos de acuerdo en una campaña que le cambie el rostro a este país, porque de poco serviría que aprobemos esta rectificación al Código Penal, que sería histórica, si no la divulgamos. Incluso empeoraríamos el problema si corregimos la ley y no la divulgamos, porque ahora gente que de buena fe, vamos a ponerlo entre comillas, tiene novias menores de edad y en algún momento se involucran con ellas, no de forma violenta, pero sí de forma negligente, ahora van a cometer un delito, no porque sean malas personas, sino porque son personas desinformadas. Nuestra responsabilidad como Estado es desarrollar campañas de comunicación al mismo tiempo en que vamos promulgando las leyes. Por eso aprovecho este valioso espacio, las cientos o miles de personas que puedan estar viendo esta transmisión, para que se abran los espacios en medios de comunicación para explicar esta importante iniciativa de ley. Necesitamos explicarla desde el momento en que se la promulga hasta que entre en vigencia. Vamos a dar un espacio, y en esos días, semanas o meses que vayamos a dejar el espacio para que entre en vigencia, nos vamos a lanzar como locos a todos los medios de comunicación y redes sociales para explicar que la ley ya cambió. Está agendada su primera lectura. ¿Qué es lo que hace falta? Seguramente hay personas que dicen, bueno, está interesante, pero ¿qué le hace falta para que sea ley? ¿Cuál es el procedimiento o la forma y modo legislativo que es lo que le toca todavía avanzar esta Para que se apruebe un proyecto de ley, primero debe ser leído en el Pleno, se remite a una comisión, la comisión emite el dictamen regresa al Pleno, y una vez que el dictamen regresa al Pleno, hay que conocerlo en 3 sesiones. Es lo que va a pasar con la iniciativa de ley 6430 este jueves. Ya había sido agendada en los órdenes del día de sesiones anteriores, pero no habíamos llegado hasta ese punto de agenda. Esperamos que este jueves sí pueda materialmente darse lectura por primera vez a este dictamen, y si no lo logramos tendríamos que esperar hasta enero. El asunto es que en 3 sesiones debemos dar trámite al dictamen, y en la tercera sesión en el Pleno comienza el proceso de aprobación final. Es una iniciativa de ley muy pequeña, que ojalá podamos aprobar en un término de 35 o 40 minutos. Yo espero que podamos aprobarla, si es que los números no nos dan para hacerlo de urgencia nacional en la sesión de este jueves, porque hay muchos diputados que ya están de vacaciones, y tal vez no tengamos más de 100 diputados en el Pleno, que podamos hacerlo en el mes de enero. Entonces lo que falta es simplemente conocerla en las siguientes 3 sesiones en el Congreso, y en la tercera la aprobaremos en definitiva para que surta efecto como ley de la República. Raúl, antes de entrar a platicar el tema de la reforma constitucional, que es un tema pues denso, es un tema complicado, que levanta muchas... Impostergable. Y que levanta muchas pasiones. Aquí estuvo con nosotros también Alejandro Balcells, asesor presidencial, donde decía, bueno, yo fui testigo de cuando se presentó la reforma constitucional, y fui testigo de que los mismos que la presentaron fueron los mismos que después la boicotearon. Los que en un inicio la apoyaban, después eran los que decían, no, es que esa es una forma de intervención de la agenda globalista, socialista, comunista y demás. Antes de que hablemos de eso, contame, ¿qué es lo más difícil de ser diputado? O sea, ¿qué es como algo que no te esperabas, o qué es lo más complicado que te ha tocado vivir en estos meses de ser diputado? Lo más difícil de ser diputado es aceptar que el Congreso es un espacio de mayorías.
Y nosotros somos 23 personas combatientes que tenemos una agenda y una claridad ideológica bastante diáfana. Tenemos muy claro el panorama, pero necesitamos de 58 diputados más para llegar a ese número de 81 que nos permita tomar decisiones. Y eso nos obliga a tener una estrategia de ceder o atenuar nuestras expectativas. Y es muy difícil eso. Es renunciar a ese espíritu combatiente que tenías al inicio, aceptando que mientras no seamos mayoría, no puedes llevar al frente la agenda que te habías planteado al inicio. Esto no quiere decir dejar atrás o dejar a un lado los ideales y las convicciones. Significa desarrollar una estrategia para, por momentos, jugar ajedrez, que está de moda decir eso, y por momentos patear la puerta para que se caiga. Les ha caído penca ahí por decir que son ajedrecistas y otros ahí por decir que tienen puños y que los van a usar, hasta un reto y que te hicieron ahí. ¿Vas a aceptar el reto? A veces hay que usar los puños y a veces tenés un martillo en la mano y tenés que romper piedras. Okay. Hay momentos para todo. No, tengo una relación bastante cordial con el diputado Edwin Javier, mejor conocido como Tres Quiebres, y ahí el diputado Luis Aguirre propuso ahí un reto. Yo creo que valdría la pena en el retiro, tal vez en el retiro, dentro de muchos años, alguna pelea de exhibición, probablemente. Pero en estas alturas de nuestra carrera política tenemos que demostrar seriedad. La gente, si bien aprecia el espectáculo, lo que más valora es que seamos políticos efectivos. Y voy a suspender indefinidamente esa invitación para dejarla para un momento en que sea pertinente. Ok, para ver si toca hacer un arco por ahí que se necesita un fondo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir platicando acá con el diputado Raúl Barrera. Sería un tema bien polémico, bien interesante, para que no se lo pierda. Es algo que tiene que ver con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque es acerca de reformar nuestra norma fundamental, nuestra norma principal, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué propone particularmente el diputado Raúl Barrera y la bancada Movimiento Semilla para cambiar nuestra norma fundamental, que es la Constitución? No se despegue, volvemos enseguida por Politicando. Y estamos de vuelta en Politicando. Muchas gracias por permanecer y le voy a decir algo. Y es que quieren reformar, bueno, eso es lo que nos han dicho por ahí. Hay por ahí un proyecto, hay ideas, no se ha planteado nada formal para darle un cambio, para reformar nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Hay muchas cosas que mencionan ahí, que el tema del sector justicia, que el tema de la organización administrativa del Estado, que el tema de las municipalidades y tantas cosas demás. Para puntualizar en esto y que nos explique, pues el diputado Raúl Barrera, que ha sido una de las personas que de forma incisiva ha hecho referencia a este tema, nos va a explicar. Raúl, diputado, en qué consiste o cuál sería lo ideal de una reforma constitucional. Porque hay muchas personas que tienen muchas ideas distintas a una reforma constitucional en diferentes secciones de la Constitución, pero puntualmente, ¿cuál sería el ideal a tu criterio? El pensador francés Victor Hugo decía que las leyes tienen el aroma de su tiempo, huelen a su siglo, y la Constitución que nos rige actualmente huele a guerra, huele a conflicto armado interno, huele a miedo, huele a 1985. Por la fuerza de la voluntad de un pueblo valiente hemos logrado caminar, no sin inconvenientes, en esta transición democrática, y ahora estamos en un contexto muy distinto, donde la violencia política ha desaparecido, por lo menos en el contexto en que lo teníamos, aunque sigue habiendo pues algunos jueces muy corruptos que creen que pueden suspender a un partido político desde sus despachos. Eso se hacía mucho en época de la guerra, por eso se creó un Tribunal Supremo Electoral. Y hay un artículo de la Constitución, el 223, que es muy categórico, al establecer que la jurisdicción electoral es exclusiva de un órgano en particular, que es el Tribunal Supremo Electoral. El que un juez venga de fuera e intente invadir esa esfera es una atrocidad y es una cafrada que ojalá la Corte de Constitucionalidad hubiera detenido, pero tenemos un par de magistrados que se ponen a jugar ping-pong ahí en la cuerda floja y desafortunadamente abrieron la puerta para eso, pero es una discusión jurídica que podríamos agotar en otro momento. La Constitución de 1985 tiene normas muy avanzadas para su tiempo, pero que en este momento ya son obsoletas y son anacrónicas.
Y yo creo que donde más duele la Constitución es en el sistema de integración de jueces y magistrados. Es el sistema de elección de jueces y magistrados, el sistema de justicia. Es profundamente absurdo un sistema donde todos los magistrados se van el mismo día y entran nuevos. Todos. Cortar cualquier cantidad de cabezas, cientos de cabezas, porque son cientos de magistrados de salas de apelaciones y 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia se van todos el mismo día y el mismo día se instalan completamente nuevos sin ninguna continuidad. Esto es un trauma, es una ruptura insólita. No existe otro sistema igual en el mundo. En el mundo democrático y modernizado, las transiciones en el sistema de justicia se dan de forma escalonada. Muere un magistrado, se nombra a su sucesor, donde son vitalicios. O donde no son vitalicios, hay una sustitución escalonada. Se va sustituyendo por cuartos, por tercios o como mucho por mitades. Pero Guatemala diseñó el sistema más absurdo que podíamos diseñar. En la reforma constitucional. Sí, esto nunca tuvo sentido ni siquiera desde 1985. Okay. Es un problema que viene desde el 85. El problema con el 93 es que se amplió el espectro de las comisiones de postulación que ya estaban diseñadas desde el 85 de forma muy limitada. En el 93 se les da amplios poderes a las universidades de cartón para sentarse en la mesa que decide quiénes son los candidatos para administrar justicia en este país, y desde ese momento se pervirtió todo. Lo que necesitamos entonces es rectificar de manera urgente el sistema de elección de jueces y magistrados, primero para desconcentrarlo. No puede ser que se vayan todos los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia en un mismo momento, es una tontería. Y para empezar, los diputados no deberíamos elegir magistrados de salas de apelaciones. Los magistrados de salas de apelaciones deberían venir de un sistema de carrera, donde un Supremo Consejo de la Judicatura debería decidir quiénes deben pasar de jueces a magistrados, dependiendo de la experiencia, la antigüedad, méritos, calidad de las sentencias y demás. Y nosotros deberíamos elegir exclusivamente a algunos, ni siquiera a todos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma escalonada. Es decir, es una reingeniería total que pueda garantizar lo que tan anheladamente los constituyentes definieron como independencia judicial, que hoy no existe, porque hoy hay gremios de políticos, yo te diría organizaciones criminales enquistadas dentro de la esfera política que manipulan los procesos de designación para asegurarse que los 3 magistrados de una sala de apelaciones sean sus amigos. Y eso prostituye el sistema de justicia. Tenemos que reinventarlo absolutamente todo para garantizar los plenos derechos y libertades de la población que está vulnerable frente a esta integración tan desastrosa del Poder Judicial. Pero yo sé que cualquiera podría decir, no, pero ya se intentó hacer en 2016 y fue un desastre y polarizó a la gente. Ese proyecto estaba hecho con los pies. ¿Cuál sería la diferencia? Porque no es un secreto, o sea, no es un secreto de que la CICIG y el Ministerio Público entonces influyeron mucho. Iván Velázquez y Contel Maldana, que posteriormente fue candidata del Partido Movimiento Semilla, fueron quienes estuvieron impulsando bastante junto al presidente Jimmy Morales, cuando eran amigos. Sí, muy al inicio de esa administración. El proyecto de reforma constitucional, ¿cuáles serían las diferencias con la de ahora? ¿Y por qué estas de ahora no estarían diseñadas con las que en ese entonces se presentaron? Hay que rescatar parte de ese espíritu. La forma era muy defectuosa. Yo soy muy crítico del proyecto de reforma constitucional del año 2016, que fue impulsado por un consorcio, la Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Andívar y la Asociación ASIES. Ese consorcio... que nació en el Andívar, tengo entendido. Sí, fue el principal promotor de ese proyecto de reforma constitucional. Entonces, la convicción o la voluntad de reformar la Constitución, encomiable. El texto propuesto, muy mal hecho. Lo que necesitamos es abrir el diálogo para la reforma constitucional. Yo recuerdo incluso que el hoy presidente Arévalo, cuando recorrimos el país haciendo campaña el año pasado, yo tuve el privilegio de acompañarlo, desarrollamos instrumentos donde ofrecíamos a la gente nuestra promesa política. Y una promesa es abrir un diálogo sincero sobre el estado constitucional de las cosas. Y eso tiene que arrojar como consecuencia un proyecto de reforma constitucional. Nosotros, como partido político, tenemos 10 años de existir como concepto. En el año 2014 nace el Grupo Semilla
que en 2015 empieza los trámites para ser el grupo promotor para la constitución del partido político, el comité para la formación del partido político Semilla. Después tuvimos nuestra primera incursión electoral en 2019 y obtuvimos 7 diputaciones. Nuestra obligación histórica es presentar un proyecto que corrija los grandes defectos del sistema de administración de justicia, empezando con la elección de jueces y magistrados. Pero hay muchas cosas más que hay que corregir. Por ejemplo, no puede ser que un país con 20 millones de habitantes tenga solo una universidad pública. Ese es el otro tema de la reforma constitucional. Contame, ¿cómo está eso? El artículo 82 de la Constitución establece que la Universidad de San Carlos es la única universidad estatal. Nosotros amamos mucho la universidad estatal, por su historia, por lo que representó, la reserva moral e intelectual más grande que ha tenido este país. A pesar de que actualmente la dirigencia está secuestrada por personas indeseables, la universidad en su conjunto como una entidad histórica es amada por la mayoría del pueblo consciente. Pero no puede ser que un país con 20 millones de habitantes tenga solo una universidad estatal. El Salvador, que es un país mucho más pequeño que Guatemala, tiene 3 universidades públicas. Costa Rica tiene bastantes más, siendo países más pequeños que nosotros. ¿Por qué tenemos solo una universidad pública? Porque hay un candado en la Constitución que nos impide fundar otra universidad estatal. Y aquí es donde la competencia es saludable. Acabamos de aprobar hace apenas unos días una ley de competencia que acaba de ser publicada en el Diario Oficial, y lo que busca la competencia es ofrecer mejores productos a la población. Y la educación, al final de cuentas, aunque no siempre es lucrativa, sigue siendo un producto. Un producto que tiene que ser de muy alta calidad. Si solo tenés una universidad pública, esta se puede acomodar porque funcione o no funcione, tiene que recibir su presupuesto, y necesitamos desmonopolizar ese importante sector de la población, la educación superior estatal. ¿No crees, diputado, que esto pudo haber sido un interés político entonces? Porque, a ver, la USAC es un botín político. Se ha convertido en un botín. Tiene la asignación del 5% del presupuesto total, o en teoría debería dársele el 5%. Sí. Tiene bastantes espacios de representación para la elección de funcionarios públicos. Sí. Tantas direcciones al interior, o sea, porque como nos decía aquí el diputado Luis Ventura, que nos acompañó, compañero de bancada, la USAC es como un país chiquito. Es una Guatemalita. Ajá, es pequeño, donde todas las prácticas a nivel Estado se replican ahí. Correcto. Entonces, ¿sería el momento idóneo para despolitizarla, quitarla? O sea, que se divida ahora el presupuesto, darle más presupuesto a la educación pública en general. Exactamente. Y quitarla de las mesas de representación y de elección de funcionarios públicos en comisiones de postulación, por ejemplo. Cuando se diseñó este sistema de representación de la San Carlos en muchas instancias del Estado, se hizo con la intención de instalar una mirada intelectual y científica en la toma de las decisiones políticas. Es decir, el espíritu original fue bueno. Okay. El problema es que el modelo se corrompió porque, desafortunadamente, después de la aniquilación de los mayores intelectuales que tuvo Guatemala, mataron a muchos durante los 70 y 80, lo que quedó al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala estaba muy por debajo de esa vara ética que habíamos tenido después de 300 años de universidad pública. Y entonces la nueva generación de dirigentes de la Universidad de San Carlos, muchos de los cuales no tuvieron ningún escrúpulo, instrumentalizaron esos espacios de toma de decisión para sus propios intereses. Y entonces el espíritu se pervirtió. Y ya es hora de transitar hacia un nuevo modelo donde la Universidad de San Carlos tenga una voz en la toma de algunas decisiones políticas, pero ya no en todas, porque se ha convertido en un pulpo, donde si alguien secuestra la rectoría de la universidad, como actualmente sucede, o secuestra el Consejo Superior Universitario, como actualmente sucede, las decanaturas, resulta que esa representación está viciada, está contaminada y ya no cumple los fines para los que fue diseñada. Por esa y por muchas razones más, es conveniente que dentro de la discusión del diálogo constitucional para la reforma constitucional, preveamos la reforma del artículo 82 para que se permita la fundación de más universidades públicas. Es saludable y es necesario. Vamos a ver a Raúl Barrera proponiéndolo en el Congreso o a la bancada en general. Sí, deberíamos. Es nuestra obligación histórica hacerlo, para lo cual primero tenemos que abrir un diálogo, tenemos que agotar un procedimiento. Yo creo que es el presidente de la República el que en algún momento
va a convocar a la población, va a marcar el paso y nosotros, en uso de las facultades parlamentarias que tenemos, suscribir ese proyecto. 10 diputados o más en el Congreso pueden suscribir un proyecto de reforma constitucional, pero lo correcto, lo más viable, lo más pertinente en este momento es que esa iniciativa venga desde la Presidencia de la República y naturalmente yo, dentro del espacio en el Congreso de la República, querría hacer el enlace para hacer viable esa discusión y poder sobrellevarla con toda la solvencia del caso. Diputado, ¿qué es lo próximo que vamos a ver de parte de la bancada y de parte tuya? Este año se aprobaron varias leyes, algunas que venían rezagadas, A ver, por ejemplo, la ley de competencia que venía desde la época constitucional, desde el 85. ¿Qué esperamos de este nuevo periodo ordinario de sesiones el próximo año? De esta 10ª legislatura. ¿Qué leyes se pueden ver ahí? Porque si lo vemos de esta manera, el segundo año es el que se tiene para poder seguir pasando este tipo de leyes, porque el tercero ya es preelectoral. Ya es preelectoral y está profundamente presionado y viciado por el contexto. Exacto, y el cuarto es electoral y se nos fue el periodo, la 10ª legislatura. ¿Cuándo va a ser el momento o la coyuntura idónea para poder ver la discusión de una ley electoral y de partidos políticos? Eso debe ser ahorita en enero o febrero. Debemos en enero o febrero. ¿Existe el acuerdo político para hablarla o se tiene que todavía iniciar este acuerdo? Todavía no se ha votado porque nuestras expectativas no son las mismas que las de otros grupos que están representados, otros partidos políticos representados en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Ojalá podamos alcanzar algún acuerdo mínimo para impulsar una reforma que nos permita tener un proceso electoral más saludable en 2027. ¿Cuál sería? No podemos llegar a 2027 con el actual sistema electoral. Sería catastrófico. Completamente. ¿Cuáles serían esas reformas específicas o por lo menos el consenso al que se debería llegar para reformar la ley electoral y de partidos políticos? No sé, por ejemplo, hablamos también de elecciones escalonadas, por ejemplo, entre diputados, alcaldías, abrir los distritos, yo creo que sería por vía constitucional, o cuáles serían esas reformas que en algún momento podría estar consensuando la bancada semilla. Bueno, para empezar es modificar el sistema de elección de diputados. El sistema de planilla es catastrófico. Listados abiertos, como los proponía listas Cacho desbloqueadas podrían funcionar. Las listas abiertas es una elección hiper personalista y es bueno en términos de representación, pero podría afectar la cohesión de los partidos políticos. Un punto intermedio que creo yo que puede ser más saludable en el mediano plazo serían las listas desbloqueadas. ¿Cómo funcionan? Para que nos entiendan. Que las personas eligen a un partido político y deciden, yo quiero la casilla 3, la 5 y la 7. Okay. Esas son las listas desbloqueadas. Las listas abiertas significa que vos, por ejemplo, como elector del Distrito Central, tenés 11 representantes en el Congreso. Entonces tenés el universo de candidatos y decís, quiero la lista, la casilla 1 de Semilla, y la 2 la quiero de Huinac, y la 3 la quiero de cualquier otro. Esas son listas abiertas. A los 11. Es un sistema hiper detallado, demasiado desafiante para nuestra cultura e infraestructura electoral. Sería la máxima identidad con los electores, pero desbarataría un poco el sistema de partidos políticos. Y lo que necesitamos es fortalecer el régimen de partidos. Yo creo que las listas desbloqueadas pueden ser un camino intermedio en el que podamos garantizar que la gente esté más satisfecha con sus elegidos, porque te pueden presentar una lista donde la casilla número 2 te seduce, te convence, te entusiasma ver a la persona que ocupa una segunda casilla como tu posible representante en el Congreso. Pero no querés a la casilla 1. El actual sistema te obliga a votar por planilla y quien se beneficia del voto es jerárquicamente la casilla 1. Y ahí tenés un voto o dos, digamos, hablemos de la ciudad de Guatemala, digamos. Si votas acá para tu distrital, el de la ciudad de Guatemala tenés 11. Son 11 los que solo tenés un voto. Sí. A diferencia de la abierta que tenés 11. Sí, en la abierta tenés 11. Entonces, la ventaja es que podés, en las listas abiertas, 11 representantes. Esa es la ventaja, que son elecciones muy personales. Vos escoges a los 11 más dilectos. Tabular eso cuesta un mundo, es bastante difícil, pero al final deberíamos desarrollar un método para poder hacerlo. Se acabó eso de casilla 1. Se acabó casilla 1, casilla 2, casilla 3. El problema con esas listas tan abiertas es que si vos escoges representantes de partidos dispersos, al final no te identificas con una organización política. Y necesitamos que las personas puedan identificarse con proyectos políticos que representen como núcleo colectivo
sus intereses en el Congreso de la República. Es decir, la democracia debería estar representada más que en personas específicas, en proyectos. Entonces las listas abiertas te generan una representación muy saludable a nivel de personas, pero desbaratan los proyectos. Y lo que necesitamos es fortalecer el régimen de partidos, que son proyectos. Creo yo que las listas semiabiertas o desbloqueadas podrían funcionar mejor. Ese sería el punto de partida para el consenso de la ley electoral. Deberíamos hacer eso como mínimo. Si nos vamos con un sistema de planilla cerrada para 2027, no hicimos nada. Ok. Digamos, ¿y qué otro tipo de cosas podríamos ver de este Congreso? Ya, este fue el primer año, fue un año que tocó elección de cortes, tocó... Trepidante. Bastantes leyes importantes, ya mencionábamos, ley de tarjetas de crédito, ley de trasplante de órganos, ley de competencia, demás. ¿Qué más podríamos ver de este Congreso, aparte del trabajo de fiscalización por parte, sobre todo, los diputados de oposición? El régimen de aguas. Tenemos que cuidar el agua hacia el futuro. ¿Crees que existe ese acuerdo? Porque yo, a título personal, te diría que yo creo es difícil, que es más difícil pasar una ley de aguas que lo que fue pasar una ley de competencias, que si tocó esperar 30 y algo de años. Sí. No sé si estamos preparados para esta. ¿Cómo es la ley de aguas? La ley de aguas regula el régimen de extracción. Y hay también como 18 iniciativas ahí adentro, ¿ah? Sí. Creo que ninguna de esas va a prosperar. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de esta administración del presidente Arévalo lidera su propio proyecto, su propia iniciativa. Yo creo que a mediados de 2025 vamos a tener el borrador, si no es que la iniciativa final de ley de aguas, que debería ser el resultado de una serie de reuniones con todos los actores involucrados, incluyendo la agricultura, los pueblos indígenas, para tener un acuerdo mínimo. Es imposible complacer a toda la población en un país tan plural y con tantas diferencias, pero tenemos que tener una matriz general que nos permita proteger el agua hacia el futuro, porque si no regulamos la extracción y el uso de agua, podríamos entrar en una crisis severa, devastadora, en 20 o 25 años, y habremos lamentado que desaprovechamos la coyuntura de 2025 para aprobar la ley de aguas. Ojalá lo podamos hacer. Y hay otras iniciativas igualmente trascendentes. La propia iniciativa de ley que yo he propuesto, la 6430, ojalá se pueda convertir en ley, porque el problema de las niñas embarazadas de verdad lesiona el corazón. Ver una niña embarazada es catastrófico, es una tragedia, y deberíamos generar un cambio estructural en la sociedad aprobando esa rectificación al Código Penal. Y después, dentro de la misma lógica de la iniciativa de ley 6430, yo creo que es urgente que tengamos una institución rectora de la protección de los niños, porque no hay. Hoy ves niños, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad, en mendicidad, en un semáforo. ¿Quién es la institución rectora, protectora de los niños y niñas vulnerables en Guatemala? No hay. Hay varias instituciones que llevan a la PGN, que tienen mandatos dispersos. La PGN medio les da asistencia legal. La SBS viene y los encierra en un hogar que se puede incendiar, ¿verdad? Tenés la SBET, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, con un presupuesto muy corto, que tiene más programas de índole preventiva. Tenés la CESAN, es decir, tenés una serie de instituciones dispersas donde todos tienen obligaciones, pero nadie es rector. Ya es hora de que creemos la Defensoría de la Niñez a nivel de Procuraduría, o la institución del Procurador de la Niñez, o el Instituto de Servicios de Protección Especial de la Niñez y la Adolescencia. Como lo queramos diseñar, una Procuraduría o un instituto, pero una persona que sea el rector y el responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y ya hay una iniciativa de ley que fue presentada hace algunos años, la 5285, que necesita muchos cambios porque se ha quedado atrás en el tiempo, algunos conceptos equivocados que están desde el origen. Yo me he tomado la atribución especial de revisar esa iniciativa de ley. Voy a solicitar al Pleno del Congreso de la República que se la reactive, que se emita un nuevo dictamen y que se incorporen las enmiendas que nos permitan tener un sistema de protección especial integral de la niñez y la adolescencia, y creo que hay un acuerdo nacional para hacerlo, porque en este momento todos y nadie son los responsables de proteger a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Diputado, para ir terminando, hemos visto durante todo este año ese ping-pong entre el Ejecutivo, a veces entra a jugar el Congreso, pero sobre todo Ejecutivo, Ministerio Público. Se presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República que en su momento pues llegó al presidente, la presenta, sí. Supuestamente había un acuerdo, después no hay, y pareciera que la iniciativa a dormir el sueño de los justos. Sí.
se va a ver nuevamente un intento de pasar esta iniciativa de ley. Acá el asesor presidencial, el licenciado Alejandro Balcells, nos dice: yo no creo que se necesite esa ley porque la Constitución es autoaplicable y por vía de la ley del Ministerio Público, quien la remueve al final es un juez. Entonces, ¿dónde está la facultad presidencial? Está en la Constitución, es autoaplicable y lo puede hacer. Que no lo quiera hacer es otra cosa. Sí. ¿Cómo ves este tema? ¿Se va a pasar? ¿No se va a pasar? ¿Es necesaria la iniciativa? ¿La ves políticamente viable el otro año? ¿O será que va a seguir durmiendo el sueño de los justos y este ping-pong va a seguir hasta 2026? Es una necesidad urgente. Hay que decir una cosa muy clara. Este no es un pleito entre el presidente Arévalo y quien todavía ocupa el cargo de fiscal general. Este es un pleito, es una batalla entre el pueblo consciente de Guatemala y una estructura criminal que todavía está al frente del Ministerio Público. Y hay que decirlo con esa claridad. Tienen 1 año y medio de estar conspirando en contra del gobierno y no han conseguido absolutamente nada, porque sus casos, entre comillas, son eso, son nada. Les queda exactamente el mismo tiempo que llevan conspirando. Es decir, tienen 1 año y medio de conspirar sin ningún resultado para ellos. 2026. Y falta 1 año y medio para que se vayan, si es que van a concluir su periodo para el que fueron electos. El 16 de mayo del año 2026 2026 es administrativamente el último día de gestión de esta nefasta administración que tiene 6 años y medio de habernos sumido en un periodo de oscuridad terrible para la administración de justicia, pero no querríamos esperar hasta esa fecha, porque resulta que necesitamos que la institución del Ministerio Público funcione para los fines para los que fue creada. Es garantizar el cumplimiento de la ley y ser un órgano auxiliar de la administración de justicia, no un instrumento de persecución política, que es en lo que se ha convertido. Razón por la cual yo sí quiero darle esperanzas a esta nueva iniciativa de ley que hemos presentado hace apenas algunas semanas para derogar lo que se mal hizo en el año 2016. Es otro rollo completamente. Ahora presentan para derogarlo. Sí. Pero a ver, Raúl, perdón que te deberíamos entrar en la discusión de generar parámetros. Ajá, o sea, y no simplemente borrar con el codo lo que escribimos con la mano hace 7 años. Es algo muy coyuntural. Totalmente de acuerdo. A mí me gusta legislar de manera estructural y sistemática, no sobre la base de un contexto específico, porque también queremos darle garantías al siguiente fiscal general para no dejarlo vulnerable. ¿Qué pasa si por una catástrofe el presidente Arévalo, que escoge a un buen fiscal general, seguramente lo hará, pero después tenemos un mal gobierno en la siguiente administración? Viene un presidente caprichoso y remueve de manera caprichosa al nuevo fiscal porque ya no tiene nuevas garantías. Deberían haber parámetros para Entonces, debe existir un parámetro razonable. En 2016 pasamos de estar crudos a estar quemados, porque teníamos una amplísima ventana de vulnerabilidad. Y la coyuntura era otra. Y cerramos totalmente la puerta, la coyuntura era otra. Entonces, no se trata de pasar de 0 a 100. La discusión tiene que abrirse. Yo creo que las iniciativas de ley permiten ese debate. Yo creo que el tiempo, este fin de año y los primeros días de enero podrían permitirnos alcanzar un acuerdo para que en un punto medio se apruebe una saludable reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para rehabilitar el derecho y la facultad del presidente de destituir a un fiscal general indeseable, pero al mismo tiempo dar garantías a quien ocupe el cargo de fiscal general para no hacerlo vulnerable a los caprichos de un presidente antojadizo. ¿Cómo se genera ese equilibrio? Solo abriendo la discusión. Yo creo que con la presentación de estas 2 iniciativas de ley se fuerza bastante bien este debate y ojalá podamos materializar algo en enero o febrero. Yo no quiero pensar en que tenemos que conformarnos y resignarnos a que estas indeseables personas que han destruido totalmente la institución del Ministerio Público van a estar ahí hasta mayo del año 2026, año en que, por cierto, será un año de gran recambio institucional. Nuevo Tribunal Supremo Electoral, nueva Corte de Constitucionalidad, nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, nuevo Contralor General de Cuentas. Es decir, el año 2026 determina las reglas del juego del proceso electoral 2027. Va a ser un 2024 recargadísimo. Raúl, para terminar y cerrar, te doy la palabra, diputado Raúl Barrera, para que podamos dirigirle un mensaje a las personas que te están escuchando, sobre todo aquellas que siguen confiando en el proyecto Movimiento Semillo, para aquellos que se han desenamorado, se han desencantado, han perdido las esperanzas, y aquellos que se han convertido en detractores y los que siempre lo han sido, para que de parte de un representante del partido oficial pues puedan escuchar o tener esperanza, mantenerla o recobrarla. ¿Te parece? Claro. En política necesitamos detractores. Sería catastrófico que todo el mundo nos dijera que lo estamos haciendo todo muy bien
porque eso nos haría perder rápidamente la brújula. Enhorabuena por los detractores. Ahora, en este cargo hemos aprendido a administrar y asimilar bien la crítica. Y ha sido muy difícil y muy frustrante para nosotros haber tenido que entrar en mesas de negociaciones donde lo que habríamos querido al inicio es simplemente decir la agenda es esta y hay que aprobarlo porque ese es el deseo de la nueva administración. Pero no tenemos los números suficientes para hacerlo. Y siendo solo 23, tenemos que ceder y tenemos que negociar. La mayoría del pueblo consciente lo entiende porque hemos negociado sobre la base de lo éticamente tolerable. Para algunos ha habido excesos, para otros no. Y sobre esa situación, sobre ese estado real de cosas, yo quiero pedirle a la población que siga confiando en nosotros. Lo más importante, lo más trascendente vendrá en el año 2025 y ojalá podamos dejar un legado de futuro para la democratización del país y al final generar las condiciones para hacer lo que queremos hacer, es dar oportunidades de felicidad a la población, garantizar sus derechos y libertades, servicios públicos de calidad, agua, saneamiento, educación, seguridad, certeza jurídica para el empleo, para la inversión privada. Es lo que nosotros queremos hacer y todo eso requiere una serie de decisiones políticas que solo podemos tomar sentándonos a negociar. Así que pido toda la indulgencia al pueblo de Guatemala. Si ha visto que alguna negociación ha sido un poco rara, que ha parecido en exceso, todo está dentro del margen de lo tolerable según nuestra brújula ética y ojalá en el futuro podamos construir en futuros congresos mayorías más amplias que no tengan que ceder tanto para que las decisiones se tomen. Un saludo muy cálido en nombre de los diputados del movimiento Semilla y estamos trabajando con lo que tenemos y aprovecho para desear un feliz fin de año a la gente y decirle que puede haber esperanza y que continúen confiando en el proyecto. Raúl, muchas gracias. Esta es tu casa para seguir platicando y cuando se empiecen a discutir estas cosas te vamos a tener a vos o más representantes del movimiento Semilla. Excelente. Bueno, las palabras del diputado Raúl Barrera del partido, de la bancada Movimiento Semilla, que se viene el próximo año, usted ya lo escuchó. Si quiere seguir sabiendo más y estar enterado del acontecer nacional, síganos y esté pendiente todos los martes en punto a las 7 de la noche. Somos Politicando. Hasta luego.